Hola a todos, bienvenidos una vez más a el podcast menos puntual de toda la web, más perezoso y tal vez No, el más especial, es especial. eso sí, es muy especial. Últimamente nuestros episodios han empezado quejándonos de lo perezosos que somos. Sí, pero pues es verdad. No podemos hacer eso. No podemos darle a la gente esa imagen negativa de nosotros. No somos perezosos, señores y señoras. Somos personas ocupadas y estudiantes universitarios. Bueno, sí, en realidad la cuestión es que hemos tenido tanto trabajo que pues es casi que imposible seguir un horario fijo, ¿no? Entonces pues ya estamos en la cuestión de la universidad plenamente y se nos hace muy difícil balancear todas nuestras necesidades y obligaciones y todo lo que tenemos que hacer día a día. Ujú. Pero ya estamos acá Nuevamente, nuevamente, no para dar excusas, sino para hablar de libros, de libros, para podcastear sobre literatura. sobre literatura. ¿Será que podcastear sería una palabra definida en la RAE? Podcastear, no creo. No, yo tampoco creo, pero vamos a inventarla en nuestro nuevo diccionario de la Academia Una Merienda de Locos. Entonces, no, de la Real Academia de Una Merienda de Locos. Entonces, desde hoy el verbo hacia el hacer podcast le vamos a decir podcastear. Podcastear. Y como buenos podcasteros que somos, tenemos hoy un episodio muy especial, en el cual vamos a hablar de un tema que puede generar debate y puede que suene un poco tal vez radical. Ujú. Depende de qué punto de vista se tenga, porque el tema de hoy es si las lecturas deberían ser obligatorias. Sí, y es que especialmente acá en Colombia, no creo que solo acá en Colombia, supongo que en muchas partes del mundo, existe algo llamado el plan lector. Y es que acá en los colegios a los niños les dan un plan lector donde al año leen por lo menos entre 3 libros, los cuales se evalúan, se les hacen talleres, se les hacen debates. Y pues hoy venimos a discutir eso. ¿Deberían obligar a las personas a leer? Sí, pues en realidad eso es casi que una obligación del gobierno, que pues como ellos son los que realizan los planes educativos para los estudiantes, pues se incluye en lo que es la lectura obligatoria, ¿no? Y algo que decías, quiero antes hacer un pequeño paréntesis Ujú. sobre lo que dijiste de que se leen 4 o 3 libros al año. Porque me acordé de una interacción que tuvimos hace poco. En una librería estábamos buscando libros y una persona dijo, sí, yo más o menos en 6 meses me leí 120 libros. O hay personas que dicen, este año me voy a leer 100 libros mínimo. Ujú. O que dicen, en un mes tengo que leer por lo menos 2 o 3 libros. Realmente nosotros estaríamos haciendo algo al leer más libros que los demás o al ponernos metas de leer libros como si fuera un ejercicio. Tal vez la gente lo ve como un ejercicio para la mente, ¿no? Como ejercitar el cerebro. Puede ser, pues supongo que como nosotros ejercitamos nuestro cuerpo, ejercitamos nuestra mente, también debemos hacer que el cerebro trabaje, porque el cerebro muchas veces nosotros lo apagamos cuando vemos videos, cuando interactuamos en redes sociales, Cuando vemos podcasts. cuando escuchan podcasts. No mentiras, escuchar es un buen ejercicio para la memoria. Bueno, si uno no puede ver un podcast, ¿no? No, uno escucha los podcasts. Pero uno ve nuestras imágenes. Sí, usualmente los podcasts es para escucharlos mientras hacen alguna otra actividad, entonces pues digamos que no es como que estén concentrados escuchando el podcast. Pero en cuanto a lo que se trata de la lectura, supongo que a esas personas les gusta ponerse metas para ejercitar el cerebro. Pues no sé, a mí me parece que ese tema es como muy... Me parece que es un poco innecesario, porque uno no...
¿qué pasa si yo me leo 100 libros? De los cuales solo disfruto 50 o menos, o solo disfruto 20 o 10. Es verdad. Los otros, o sea, o también si yo leo 100 libros, 50 de ellos son libros de autoayuda, 20 de ellos son novelas que pues no tienen sustancia ni nada, y el resto son libros de buen de buen contenido, ¿no? Pues qué estoy haciendo realmente. Sí, no creo que uno esté concentrado. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo importante, o sea, uno sí tiene que ejercitar la mente y creo que leer es un buen ejercicio para hacer eso. Pero yo creo que la gente se enfoca mucho a veces en la cantidad de cuánto están leyendo, de cuántas páginas han absorbido, Más que más en la calidad. allá. Sí, exacto, o sea, no están como disfrutando realmente de la lectura. Uno un libro no lo lee a toda carrera y ya lo cerré, continúo con el otro. Yo creo que los libros es más como de disfrutarlos, es como de masticarlos, saborearlos. Es como cuando la gente come en 30 minutos, realmente que están comiendo. O sea, la comida debe saborearse, masticarse, tragarse, procesarse y luego salir. Lo mismo ocurre con los libros. Uno tiene que hacer Ajá. exactamente todo el proceso Digerirlo. de digerir, exactamente. Y ya después sí vaya y lea otro libro, pero por lo menos digiera el que acaba de leer. Sí, pues yo por lo menos no cuento cuántos libros llevo de este año. Pues No, yo tampoco, ni idea. aproximadamente no, no, pues no sabría hacer un aproximado. Pero pues igual que importa, o sea, primero, ¿a quién le interesa? Segundo, por qué nos debería interesar? O sea, ¿cuál es el argumento? ¿Por qué debería ser de interés para nosotros y más para los demás? Tal vez si no es de interés para los demás, si la persona que dijo ese comentario estaba simplemente dándose golpes de pecho, ¿no? Porque pues es como aquel que hace mucho ejercicio, ¿no? Podría decir, no, es que yo hago mucho ejercicio y dedico mi vida al acto, pero pues si uno lee mucho, ¿cómo van a saber hasta que uno no le pregunte? O Ujú. sea, es como la gente que es vegetariana y tiene que expresarlo y hacerlo saber Abiertamente, sí. abiertamente cada que pueden. Publicarlo en Instagram. Publicarlo en Instagram así como, oigan, ¿sabían que soy vegetariano? Sí, ¿no? Ajá. Interesantísimo. Sugerir dietas, obvio. Ah, no, pero pues nada, nosotros sugerimos libros, pero no vamos a llegar al final del año Larga lista. con una larga lista, con una tabla, con un... Ajá. Diciéndoles, este año nos leímos 10.000 libros. Ojalá, pues esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es leer mucho, pero pues el tiempo, todo pues es Sí, o complicado. sea, lo que queremos decir con esto, está bien que lean, lean la cantidad que para ustedes esté correcta, pero recuerden que siempre un libro debe leerse, disfrutarse y digerirse. Sí, exacto, o sea, no hay que hacerse esas metas, ¿no? No hay que hacerse esas metas Sí, no. que pues al final de cuentas no van a nada. Ujú. Es importante, así uno se lea un solo libro al año, pero que ese libro lo haga cambiar a uno, Exacto. la manera de ser, la manera de pensar, ¿no? Que haya contribuido un poco. Sí, tal vez un poco, pero pues si yo leo tanto que ya no... eso es un dicho acá, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, pues nosotros podemos, yo siempre lo he dicho, hay gente y nosotros podemos tener la anchura de un pozo, pero la profundidad de un charquito, ¿no? O sea, pues puede que nos creemos versados en todo lo que hay por saber y lo sabido, Ujú. pero pues que, o sea, si conocemos de mucho, pues realmente no profundizamos en nada, ¿no? Exacto, es verdad. Pero bueno, El tema, el tema de hoy. retornemos. Retornemos. Como bien lo decía Valentina, en los colegios existe lo que es el plan lector Ujú. y pues a uno siempre le obligan, porque es un requerimiento para pasar el año, a uno siempre le obligan Leer. a leer, ya sea libros tan básicos como lo es El Principito y me imagino que los cuentos como Ujú. las fábulas y todo eso, ¿no? Pero a medida que uno va avanzando en su currículo escolar,
va también avanzando la complejidad de lo que uno lee. Por ejemplo, pues por ejemplo en el colegio que yo estudié, lo más avanzado que leímos fue Edgar Allan Poe y también el de Un Mundo Feliz, pero no los terminamos de leer porque son un poco extensos. Y pues en realidad el plan lector era una cuestión más que todo de formalidades, más que de obligaciones. Porque muchos libros uno no los terminaba de leer y los profesores tampoco. Creo yo que ni siquiera los profesores se habían leído los libros que tanto nos exigían. Entonces pues ahí empieza a entrar el debate, ¿no? Y las cuestiones del debate. Porque un profesor que ni siquiera ha leído el libro que me toca leer me exige de ello, ¿sí? O sea, Mm, ¿qué argumento tiene él más que solo ser un profesor? Nada más, exacto. o sea, él, más que ser eso no es ninguna autoridad intelectual o una autoridad de nivel crítico para exigirme leer algo, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que en mi caso fue un poco diferente, porque el plan lector de mi colegio yo considero que era cool. Y era cool en el sentido en que al principio teníamos los libros normales, como decía, tienen que conseguir este libro y toca leérselo todo y vamos a hacer un taller y que yo no sé qué. Pero ocurría exactamente lo mismo, como que los chinos no querían leer y se veía como esa, digámoslo, esa estadística de que la mayoría de los estudiantes no leían absolutamente nada y lo que les dejaban para leer. Entonces el colegio se inventó la estrategia de que para empezar el plan lector, el primer libro del año que se tenía que leer era un libro que nosotros podíamos seleccionar a libre albedrío. Entonces me acuerdo que el primer libro que leí en ese tipo de plan fue Orgullo y Prejuicio. Lo único que teníamos que hacer después de leer el libro era hacer un ensayo y ya. Entonces digamos que eso también abre la oportunidad a que los chicos se interesen por las lecturas, porque ellos a primera puerta eligen qué es lo que quieren saber, qué es lo que quieren leer. Otra cosa que también pasaba y es que, por ejemplo, si nos ponían un libro, digamos que era un libro de historia, y nosotros no queríamos o no nos entraba ese libro, le decíamos al profesor como profe, negociemos, hagamos un negocio para ver si podemos intentar cambiar ese libro por otro libro que hable de la misma vaina y que nos contextualice el mismo tema, pero que sea más entretenido, menos ladrilludo. Entonces el profesor, me acuerdo que estábamos viendo en ese entonces un poco del contexto de la Revolución Rusa, entonces nos pusieron a leer Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky. Ajá. Entonces digamos que había como cierto negocio, eso también aportaba que a nosotros nos gustara en cierta parte leer. Aún así que nos termináramos el libro que estábamos leyendo. Hablando un poco de Dostoyevsky, eh, debido a la situación que está ocurriendo en Rusia y todo eso, Uh-huh. ha habido universidades y colegios en los Estados Unidos que han prohibido a Dostoyevsky. No. En serio. Lo sacan del currículo solo por ser ruso. No. Sí. Qué curioso. Qué curioso y qué triste porque la verdad los libros de Dostoyevsky, ese no es el único libro de Dostoyevsky que he leído, él tiene otro libro que se llama Noches Blancas, que también es un cuento muy bueno. Sí, no, claro, pero pues igual la cuestión es, De cancelar a Rusia. sí, o sea, pues si nosotros fuéramos correctos en ese sentido, nosotros no leeríamos nada, no. No, pues sí, pues Estaría todo estaría prohibido. creo que entraría nuevamente el tema que estábamos tocando en el episodio pasado de cancelar al autor por su obra. Y en este caso ni siquiera por su obra, porque pues cuando Dostoyevsky pereció, ni siquiera, o sea, el actual presidente ruso ni siquiera está en etapas de planeación ni nada, o sea, no Sí, tienen no. absolutamente nada que ver. Nada que ver, sí. Pero bueno, me parece interesante lo que dices de que los ponían a elegir. A mí personalmente me hicieron eso alguna vez, pero pues yo tengo que admitir que para mí, así, o sea, en mi juventud, así me hicieran elegir y pudiera leer lo que yo quisiera, nunca lo hacía, o sea, nunca había nada que me gustara porque me rehusaba al simple hecho de leer. Mm, O sea, el simple hecho de que tenga que leer me producía mucho,
como mucho sueño y me producía mucha gana de hacer cualquier otra cosa, ¿no? O sea, ¿por qué tengo yo que sentarme a leer algo que no quiero? Y si no quiero leer, o sea, ¿por qué tengo que elegir algo que leer? Sí, ¿Por qué no puedo exacto. elegir algo para ver, algo para escuchar? ¿Por qué no puedo elegir una canción, un álbum, algo? ¿Por qué tengo que leer? O sea, ¿qué hay en la lectura que me brinde a mí algo más allá de lo que yo ya sé o de lo que yo quiero hacer? No hay Mm. nada. O sea, pues eso es lo que yo pensaba, ¿no? ¿Por qué tengo que leer? ¿Por qué? Bueno, sí, la cuestión es porque las personas que no les gusta leer deberían leer. Y es algo muy simple. Yo lo contestaría con el simple hecho de que necesariamente, de alguna u otra forma, tenemos que hacer que nuestro cerebro trabaje más allá de lo que normalmente trabaja. No, pero es que igual yo lo puedo hacer trabajar. Si yo soy músico, yo puedo hacer música y mi cerebro trabaja aún más que el que lee. Porque el que lee se puede hasta quedar dormido mientras lo hace. Sí, así sea un libro que me guste y no lo quiero leer en ese momento. No es tanto la cuestión de que tenga que leer, sino me ponen horarios para leer. Mm. Entonces sí, de trabajar el cerebro se trata. Y yo hago otra cosa que no sea leer. Si yo soy un artista que pinto, Pero de alguna ¿por forma qué no tienes que pinto? leer sobre arte. No porque yo la hago. El arte se puede hacer con letras. No, pues es que no es la cuestión del arte como Pues sí, las pero artes de en alguna, general. o sea, yo le explico en que de alguna u otra forma. Ah, bueno, también sabes qué, se me acaba de ocurrir que también el leer fortalece la ortografía, fortalece em, la forma en la que escribimos, porque hoy en día en las universidades, por lo menos acá de Colombia, ocurre que tú sales a estudiar y en primer semestre siempre uno ve una clase de lectoescritura, independientemente tu carrera tenga o no tenga que ver con escribir. Porque la gente sale, es que leer no solo es, ah, sí, estoy leyendo, trabajando en mi cerebro y eso, sino que también es fortalecer la ortografía, fortalecer la forma en la que un autor escribe. Cuando uno lee y uno ve textualmente cómo se usan las siglas, cómo se usan las comas, cómo se usan los puntos, eso también fortalece a que tú después puedas escribir una buena tesis, que puedas escribir un buen texto analítico. Porque al fin de cuentas, la única forma en la que nosotros los humanos expresamos y dejamos nuestras memorias es a través de la escritura. O puede ser a través de una narración, pero usualmente cuando tú narras, primero escribes lo que vas a narrar y luego lo narras. Sí, pues a mí no me parece y pues yo lo defiendo como... No lo defiendo ahorita, sino lo defiendo como yo Lo veías. lo hubiera defendido Sí, hace unos claro. años. Y es que, digamos, yo soy músico Ujú. y yo haciendo música trabajo el cerebro 1000 veces mejor que lo trabajaría leyendo. Porque es que igual no es lo mío, o sea, bueno, sí, la tesis, eso es otra cosa que estamos obligados a hacer. ¿Por Ujú. qué nos obligan a hacer tantas cosas? ¿Por qué estamos tan obligados a hacer algo? El simple hecho de que nos obliguen a hacer tantas cosas nos aburre. Nosotros somos seres Bueno, sí, es libres, verdad. tenemos que ser Cuando libres. no te obligan a hacer las cosas es más chévere. Exacto, por Sí. ejemplo, yo cuando me empezó a gustar leer nadie me obligaba a hacerlo, yo simplemente quise sentarme un día porque estaba aburrido de no hacer nada y leer, pero es que no tengo que, ay no, es que su futuro, es que su vida, es que sus trabajos, es que su tesis, que se me otorgan tantas necesidades y se me otorgan tantas obligaciones que, que yo no me considero un ser verdaderamente libre. Y es que casualmente uno lee lecturas sobre la libertad mientras uno está obligado a hacerlo. O sea, ¿por qué me van a obligar a mí a leer textos que tanto hablan de la libertad individual cuando a mí me están obligando en un currículo escolar a leerlo? Es Es contraproducente verdad. y en esencia es irónico, ¿no? O sea, ¿qué tan irónico hay que ser para tú obligar a leer a alguien sobre la individualidad y la libertad? Mm. Y yo creo que esto no solo pasa con la lectura. Entonces digamos que no solo te obligan a leer, sino que también te obligan a ¿cómo se dice eso? A desarrollar una habilidad que algunos niños nunca desarrollan, como es dibujar, pintar, colorear.
Sí, correcto. Y eso es lo otro que yo no entiendo, porque me obligan a pintar. Yo sería feliz y pues eso entiendo que existe. Y pues son quejas que a simple vista parecen como muy específicas porque hay colegios que tienen un modelo de enseñanza para cada estudiante, ¿no? Donde a ti te inculcan si eres deportista, el deporte. Si eres artista plástico, bueno, todo lo que es eso de la escultura, la arcilla, todo. Si eres músico, la música. Si eres matemático, la matemática. Pero pues sí, ¿no? O sea, pues en el colegio que a nosotros nos tocó y es el colegio que a la mayoría de gente les toca, Ujú. lo obligan a uno a leer, Es verdad. lo cual me parece que está mal. O sea, yo digo, yo defiendo que está mal. Yo también defiendo que está mal porque digamos que la mente de los humanos funciona así. Cuando a ti te obligan a hacer algo, esa cosa tú le coges pereza. Si te obligan a hacer arte, le coges pereza. Si te obligan a tocar un instrumento, le coges pereza. Si te obligan a leer, le vas a coger pereza. Es inevitable. Y yo siento que a pesar de que la lectura sí debería ser algo que todos deberíamos realizar, pues deberían existir estrategias para que no se sienta como algo que necesariamente te están obligando a hacer. Sí, pues la cuestión de las estrategias a mí me parece que ya se han intentado todas y ninguna funciona, porque leer es algo que Bueno, sí, es leer es algo que, tan... o sea, sentarse, abrir un libro y leer en silencio, No, sin hacer nada, eso no es para todos. concentrado. Y Sí. yo entiendo que eso no es para todos y en cierta manera eso suprime, ¿no? O sea, si una mente es tan creativa que no se puede quedar quieta, ¿por qué la vamos a suprimir? O sea, Mm. en cierto modo yo podría decir que la lectura suprime algunos tipos de pensamiento. Y si no es para uno, simplemente no es para uno y ya. O sea, imagínense que esto que estamos diciendo sea escrito. Alguien lo puede disfrutar, alguien en algún lado lo puede disfrutar. Pero yo haría la misma pregunta para la gente que ve muchas series. Si estuvieran escritas, ¿las leerían con tanto ahínco como lo hacen? Y sabes, hay algo curioso que también ocurre con las series y con los documentales y con las películas y el cine, y es que hoy también es como obligatorio, digámoslo así, en cierta parte, ser culto en el cine. Ser culto en el tema audiovisual, como que la gente te pregunta, ¿y tú ya te viste este documental? Es muy cool y deberías vértelo. Puede ser, sí. Porque igual nosotros siempre hemos sido muy visuales, ¿no? Mm. Tenemos, o sea, nosotros tenemos al frente nuestra vista, nuestros ojos. Hay que usarlo. Pero pues a modo de combinar los otros sentidos, ¿no? Porque pues la vista también es leer, la vista es todo eso, pero pues no sé, me parece que ahorita somos tan visuales que no, que pues la lectura hasta en cierto modo puede considerarse arcaica, ¿no? Un poco. Pero también hay que tener en cuenta que pues a la gente no le gusta porque es algo que requiere 100% tu concentración. Además que, digamos que leer no es tan fácil, uno tiene que procesar lo que está leyendo. O sea, por eso decimos, y lo tocamos al principio del podcast, como la gente que lee 100 libros en un mes, realmente qué es lo que están leyendo. ¿Se acuerdan exactamente de los 100 libros que leyeron? Pues sí, no, a fin de cuentas es una experiencia tan individual de cada quien que pues hay gente que sí se disfruta cada libro de plan lector, Ujú. pero hay mucha gente que no lo hace y preferiría estar jugando fútbol o preferiría estar bailando. Hay gente que le gusta mucho bailar y pues eso no tiene nada de malo. Mm. Podría estar haciendo una música, como en mi caso. Yo no toleraba quedarme quieto, tenía que hacer algo, ¿no? Y pues en general, Pero igual, yo diría como igual siempre hay un cierto tiempo para hacer todo. Tú le dedicas una hora a la música, una hora al fútbol. No puedes dedicarle tanto tiempo a una sola actividad. sí, pero pues mientras uno es niño uno debería dedicarle mucho Bueno, tiempo sí. a pensar y a ser creativo con su propia mente, ¿no? Mm.
Porque imagínate una mente creativa que esté inventándose cosas a toda hora y lo pongan a leer y supriman todo pensamiento loco que tenga, no sé, también Pues podría ser también por feo. eso los libros para niños son, Locos. exacto, son como un niño. Por ejemplo, yo tengo mi libro gigante de dibujos que no es solo el cuento, tiene sus dibujos enormes. Pues un niño leyendo eso, créeme que no se aburre. Ah, bueno, pues sí, o harían como yo, que solo miro los dibujos y no leo nada. Ujú. Me hago mi propia película. O podrían, como yo, que mi abuela era la que me leía y yo veía los dibujos. Puede ser, pero sí, es que también, Digamos, es que también, o sea, yo también creo que eso va desde muy niños. Como si los acostumbran a abrir un libro, toda la vida lo van a hacer. podría ser, sí. Porque yo no me doy cuenta, pero la verdad, ahorita hablando de eso me doy cuenta de que toda la vida yo siempre tuve un libro abierto en mi casa. Mm, Ya sea para colorearlo, para rayarlo, para que mi abuelita lo leyera. Había incluso en el primer colegio que yo estuve, había algo llamado el libro viajero. Entonces todos los meses llegaba un libro nuevo con dibujitos. Eso sí, todos tenían dibujos porque eran de primaria. Entonces sí, eran divertidos, la verdad. No me fastidiaba tanto leer. O es que soy muy nerda, no sé. puede ser. Pues a mí en el colegio también me regalaron una vez algún libro, pero yo nunca lo terminé de leer. Era, me acuerdo, era un libro sobre unos gatos que se llamaba El clan de la calle de la Cruz, así se Ujú, llamaba el libro. Y se trataba, a grandes rasgos, se trataba de una pandilla de gatos que vivían en la ciudad y de repente se encontraban con el problema de que en la ciudad había llegado un niño indígena ujú. y lo tenían como secuestrado porque los gatos estaban merodeando y se dieron cuenta de que el niño estaba secuestrado por alguna persona que quería venderlo, alguna cosa así rara. Pero el libro me dejó de gustar en cuanto tocaron el tema de Dios, porque eso fue como a los 2 capítulos de empezar a leer, se empezó a hacer mm, como Religioso. más que religioso, se empezó a tocar el tema de una manera muy rara porque se decía que el niño empezó a rezar y que los gatos estaban también con Dios y algo así para que no le fuera tan mal en su secuestro, una cosa de ese estilo. Y pues yo no tengo nada en contra, bueno, sí, yo tengo mucho en contra de eso, pero pues simplemente si no me gusta yo lo dejo de leer y ya, ¿no? Y Ujú. eso que fue cuando era muy chiquito. Pues no es para entrar en detalles, pero mi aversión a ese tipo de lecturas es tan grande que desde que era pequeño no me han entrado. Y eso es lo otro, a uno también lo obligan a leer la Biblia, ¿no? Pues sí, en parte, pero yo siento que hay libros que no saben introducir muy bien esos temas y como que uno siente el cambio muy brusco. En Sí, cuanto me están hablando primero de una historia y de repente la historia se cambia milagrosamente, todo se soluciona por obra y gracia de Dios. Entonces como que no. Aunque en ese sentido ya los libros, hay libros que son así que ya no cuadran. Como que uno le pierde el sentido de ese tipo de libros. Pero digámoslo, por ejemplo, hoy, siendo nosotros universitarios que nos toque leer libros como Su Santidad, que nosotros pues nos tocó leer el libro, pues el libro, digamos que hemos entrado en muchos debates por ese libro, en especial porque como hablan del Papa, merece la pena decir de qué se trata. bueno, sí, expliquemos contexto. El libro de Su Santidad es la historia biográfica del Papa Juan Pablo II, escrito por un periodista estadounidense de nombre... Se llama Carl Bernstein y Ujú. está en conjunto con otro periodista italiano que se llama Marco Politi. Exacto, entonces ellos le hicieron como un escrutinio a la vida del Papa. Y digamos que eso no está mal, pues es el Papa, una persona pública bastante importante. Entonces, digamos que estamos en desacuerdo con ciertas cosas del libro porque desde el primer capítulo, digamos que endiosan mucho al Papa Juan Pablo II, lo ponen en un pedestal y de ahí no lo bajan. Entonces, digamos que también uno siempre
como que entran en desacuerdo con ese tipo de cosas. Sí, pues sí, en realidad eso es una lectura obligada que pues tocaba hacer para la clase, pero yo, por lo menos yo le encontré la necesidad tal vez y la gana de leerlo por el hecho de que teníamos que relacionarlo con los temas de la clase, entonces pues Ujú. ahí ya hay un ejercicio más chévere de pensarlo. Exacto. Y pues es que nuestra carrera es mucho de pensar, De es analizar, de sí, masticar y digerir. sí, en ambos sentidos, ¿no? Porque pues hay que alimentar el cuerpo para... Uno no puede leer con el estómago vacío, ¿no? Exacto. Y bueno, y también yo creo que hay un punto muy importante que tocar y es que uno no siempre le tiene que gustar las lecturas que uno hace. Porque, digamos, imagínate uno siempre leer con las vainas que uno esté de acuerdo. Hay uno que, ¿cómo estás alimentando y la mente? O sea, uno también tiene que entrar en debate como con los libros que uno está leyendo. Porque si estás de acuerdo todo el tiempo, hay que, ¿cómo alimentas la mente? ¿Cómo creas criterio? Sí, pues si de aceptar libros religiosos se trata, no, no lo voy a hacer nunca. Pero hay otros libros, por ejemplo, uno debería leer sobre política con la que uno no esté de acuerdo. Por lo menos para saber de qué se va a tratar esa vaina. Algo que sí yo considero y puede ser un poco contradictorio a lo que decía antes, Ajá. es que uno tiene que leer filosofía obligatoriamente. Sí, porque también saber de dónde surgen los pensamientos, de dónde han salido todas esas teorías que nosotros hoy conocemos es importante. Sí, pues igual no lo diría que todo mundo tiene que leer filosofía porque pues indudablemente hay gente que no lo va a entender, simplemente no lo va a entender. Ujú. Pero pues hay gente que sí le encontrará el gusto y pues la que no le encuentra el gusto debería intentarlo por lo menos una vez, ¿no? Sí, por lo menos a ver si le gusta un poquito. Además que hay libros chéveres, como... Yo tengo un libro acá que me tocó leer en el colegio. De pronto alguno de mis compañeros del colegio que escuche esto va a ser como, Valentina, ese libro no. Porque digamos que la clase no era muy divertida. Pero El mundo de Sofía, del autor que no me acuerdo qué es, ahorita les digo, es un libro que con una historia de una niña te explica exactamente todo el pensamiento de los filósofos. Pues digamos que es como para introducirse, ya si uno quiere profundizar en un filósofo, pues vaya y lee el filósofo. Una de esas estrategias para que la gente lea. Sí, para que la gente se culturice. Sí, pues yo no soy muy fan de eso, a mí me parece que uno tiene que leer la filosofía pura y dura. Pero es que la gente que, por ejemplo, no le gusta leer, nunca van a leer la filosofía dura y pura. No, Tienen que pues que introducirse de no lo alguna hagan, forma. que no lo hagan. Pero la gente que sí le gusta leer, pues que lea, que piense un poco en lo que está leyendo, ¿no? O sea, porque tengo que tener yo que me explique a alguien lo que estoy leyendo. Acepto las notas que hay en los libros de filosofía, pero cuando a mí me dicen Platón para niños o el manga y el anime de Platón, ahí ya Uf, bueno, es que eso me pierden es... completamente. Y es que es lo mismo, o sea, No, yo siento que no. el mundo de Sofía es casi lo mismo porque a uno lo llevan de la mano como si no fuera tonto, ¿no? No, pues yo siento que es una forma de contextualizar chévere cómo se ha transformado la filosofía, porque no es solo como venga y le presento a este filósofo que es Sófocles o Sócrates o lo que sea, sino también es como a través de la historia la filosofía ha evolucionado. Sí, se podría ver así, aunque también es un tema muy complejo, ¿no? Yo podría estar dándole mucho crédito al lector promedio, porque sin duda que hay cosas que uno nunca va a entender. O sea, pues por lo menos yo hay temas filosóficos que son pero muy difíciles de entender. Ujú. Entonces, pues sí, puede que le sirva a alguien para... Es como todo, uno siempre hay cosas y hay herramientas que existen, porque si las herramientas no existieran, pues digamos que para otras personas sería más complejo entender lo que otros sí entienden. Entonces es como una herramienta
que le ayuda a las personas a introducirse en algo. Ya después, si las personas quieren leer textos más complejos, lo pueden hacer. Y yo sí estoy de acuerdo en que la literatura es para públicos. O sea, existe literatura para el público que quiere entender sobre arte, para el público que quiere entender sobre historia. Sí, o sea, como esa es la ventaja de la lectura, y es que la lectura no es solo para unos, es para todos. Y existen herramientas que mastican las cosas para todos. Y yo con eso sí lo defiendo y creo que está bien. Creo que tienes en este episodio una afinidad por la palabra masticar. Sí, es que ya pensé en comida, ya se me quedó. Digerir, masticar, degustar. Mastíquense este podcast. Mastíquense este podcast así, y una fresa jugosa. Mastíquenlo y posterior a eso escúpanlo. Sí, creen su propio... Y nunca lo vuelvan a mirar. No, mentira. Ay, olé. Es que masticar a veces puede sonar como burdo, una acción burda, ¿no? Una acción primitiva, ¿no? Un poco. Porque yo cuando me dicen masticar me imagino una persona masticando ahí. Un animal rumiante masticando procurando su alimento y su nutrición para el día. Así como nosotros lo hacemos con nuestra cabezota a la hora de leer. Estamos procurando la nutrición para este podcast, ¿no? Exacto. Porque dicho podcast tiene un sistema digestivo que a veces se tranca y no salen podcasts por mucho tiempo, pero cuando lo hacen son de calidad óptima. Está bien digerido. espero no, ¿cómo se dice eso? No afectar la digestión. Sus susceptibilidades. ¿Sí se dice así? ¿Cómo es que se dice? Bueno, sí, no quiero herir a las personas con lo que voy a decir, pero a veces este podcast está estreñido. Está ahí trancado. Y sus dueños también. No, mentiras, no. No, pues sí, a veces el podcast como está que estreñido. No tiene ideas que salen y no. Simplemente estamos no sale. Estamos retrancados. No sale el episodio. No sale. Pero este ya salió así. Salió. Evacuó. Perdonen a la gente sensible. Oigan, sí, no, muy gráfico. Perdón. Pero bueno, creo que este debate puede dar para muchísimos episodios, pero pues nosotros consideramos que su opinión también es válida. Exacto, sí. Sí, y pues además de ponerla en los comentarios, piensen sobre ella, ¿no? Sí, yo creo que en Instagram también podemos poner como cajitas de preguntas. Sí, nosotros estamos con la dinámica. Entonces, después de 40 minutos hablando, es hora de cerrar. Es hora de cerrar el día de hoy. Vamos a comer, vamos a masticar, a digerir, a mascullar a saborear, a deglutir y todo lo que tiene que ver con eso. Ajá. Nuestro alimento. Por lo tanto, les dejamos este alimento para la mente disponible para su disfrute y su escucha en Spotify. Ya tenemos Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram y ya. Por el momento no estamos en ningún otro lado, pero en el futuro vamos a estar en Las Vegas, llenos de libros. Ojalá. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima ocasión, que ojalá sea pronto. Entonces esperamos que ustedes también vayan y cenen, coman, almuercen, lo que sea, desayunen. Y nos vemos en el próximo episodio de Una Merienda de Locos. Adiós. Adiós.